Hola, soy Valle. Eh, Iba a comentar, mejor dicho, quería comentar el tema de eh, los términos, ¿no? Por ejemplo, el término gelatina. Gelatina quiere decir muchas cosas, ¿no? Entre ellos, cómo está formado, las otras palabras que están incluidas, porque recién estuve haciendo una sopa de letras de ciudades de Argentina y descubrí que me era muy difícil encontrar las palabras si no me repetía todo lo que significaba esa palabra. Por ejemplo, una era Santa María, eh, bueno, no me acuerdo cuáles eran, ¿no? Pero tenía que ver con el contenido que asociado a la palabra, no tanto con ver, ¿no? Y en el tema de la gelatina, eh, ocurrió algo cerca de Navidad que daban a entender que habían asado un pollo con los menudos dentro, se habían olvidado de sacar. Y que decían que era pollo relleno con ananá, no me acuerdo, ¿no? Como que trataban de disimular el tema del envoltorio de los menudos. Y la gelatina tiene una consistencia muy especial y se utiliza también, por ejemplo, en alimentos la gelatina de pollo. Cuando uno cocina alitas, por ejemplo, me preguntaban si los apéndices de las alas convenía cortarlos antes o después de asados. El tema es que nosotros los cortamos antes para que entren más alitas y se cocinen mejor, porque ocupan lugar, ¿no? Más que nada por eso. Pero si uno por ahí no tiene ese inconveniente, bueno, lo puede dejar. La cuestión que la gelatina que después de cocinar las alitas queda como una gelatina. Y esa gelatina yo no nunca supe bien si es la denominada gelatina de pollo, que se utiliza en muchísimas recetas. Todo esto viene a cuenta de cómo una palabra ocupa varias zonas de nuestro pensamiento. La alimentación, el gel, el helado, ¿no? El latín también. Y por último, un ejemplo de un libro que decía, no sé si era en el pensamiento lateral o un libro de esos, que los recuerdos se almacenaban en la memoria como si fueran en una superficie de gelatina, que iban formando como surcos en esa gelatina, como si digamos sobre una especie de sombrero de gelatina o una determinada forma, no decía así, ¿no? No me acuerdo, yo hace muchos años de esto, se fueran formando surcos, los recuerdos fueran formando surcos en una superficie y de esa manera se componía el recuerdo total. Todos los recuerdos que teníamos se iban como trazando como si fueran surcos en una gelatina. Es decir, que algunos recuerdos nos evocan otros, o algunos olores nos evocan toda una situación, ¿no? Los perfumes sobre todo. Y por eso pensaba yo que la gelatina, en el caso de esa distribución de recuerdos,
tan personal, ¿no? Porque en realidad cada uno va formando su propia circunvalación, si lo quieres llamar así, ¿no? Pero su propia gráfica de recuerdos. Sí, la computación avanzó muchísimo y prácticamente los que saben mucho de computadoras encuentran al instante los recuerdos de las otras personas a través de las técnicas digitales de informática. Y el olvidar y recordar tiene que ver también con la experiencia de placer o displacer. Es decir, que hay cosas que a veces nos prohíben recordar de alguna manera y otras, por el contrario, siempre nos hacen recordar, ¿no? La memoria a largo plazo y a corto plazo es una fuente de experimentos para recabar información de los procesos también de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo hago yo para almacenar un recuerdo? Y ahí es que había un video, no sé, por ahí leí algo, de qué era lo que pasaba cuando uno grababa en su historia un recuerdo. Eh, y el grabar un recuerdo hace como que se establezcan conexiones que a la larga van desapareciendo. Ahora, en la memoria a corto plazo, la experiencia es que es más factible que uno pierda primero la memoria a corto plazo, que es olvidarse al instante lo que uno apenas le dijeron. Por ejemplo, bueno, ¿cómo te llamas? Juan. Miro para otro lado. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Ya me olvidé. Digo, me voy a preparar un mate. Llego a la cocina y digo, ¿qué vine a hacer? Esa memoria de corto plazo es una de las cosas que suele fallar, ¿no? Hay otro tema que no tiene que ver con la memoria a corto plazo, que es otro factor, que es la distracción, que la verdad que yo no pude llegar a ninguna conclusión. El tema de... Yo he leído algunas cosas de la falta de atención, la distracción, todo, pero nada me llegó como a hacer comprender el verdadero problema, ¿no? Yo desde muy pequeña siempre fui muy distraída. Y no sé si es por ese motivo que no puedo comprenderlo, ¿no? Pero ese sería otro factor, eh, la distracción, las distracciones. Mejor dicho, no las distracciones, sino que uno es distraído. Por el contrario, no se puede decir que en algunos temas uno no es distraído. Es decir, como que lo que capta nuestra atención es diferente en cada uno. Yo hay películas o novelas o noticias, ¿no? Que le presto muchísima atención. Y la mayoría de las cosas no. Todo lo demás es como que a uno le resbala. No es porque a uno le resbale. Pero bueno, no sé cuál es el mecanismo por el cual uno no le presta atención, por más que quiera, ¿no? Es decir, que hasta ahí tenemos el tema proteico del Alzheimer, la memoria a corto plazo,
la distracción natural por los temas de interés, ¿no? Que a veces uno es como sapo de otro pozo. Dice, ¿no te acordaste que tenías que preocuparte por la última moda porque se iban a fijar todos de quién estaba más a la moda y bueno, no, me olvidé. Obviamente, no es un tema que a uno mucho le pueda llegar como... Dice, bueno, entonces no te interesa. O esto, si vos no lo sabes, es porque no te interesa. Y no es por eso, es porque o me lo prohibieron, o me castigaron, o me asustaron, o simplemente es una rebeldía de saber que decir, bueno, ahora va a venir fulana a preguntarme tal y tal cosa para ver si me la acuerdo o no. Bueno, ahí es como que hay una mezcla, ¿no? De rebeldía y también de sinsabor de la vida, ¿no? De que haya gente que con toda buena intención se ocupa de eso, ¿no? Dice, voy a ver cómo está, le voy a preguntar a ver qué día es, a ver si se acuerda, a ver esto y lo otro. Y después va y comenta, no, estaba mal, no se acordaba de nada. En realidad no es una maldad que uno puede decir, bueno, qué mal que está eso. Pero a uno es como que le hace más pesado el camino, ¿no? Además de la cruz que uno tiene, ese tipo de actitud que uno sabe que viene a hacerse la amiga solamente para eso, para controlar, para chequear, para llenar un formulario de preguntas y respuestas, eh, a cierta edad es como que a uno lo agrava más aún el tema de que uno también no puede recordar las cosas, tiene Alzheimer, tiene memoria a corto plazo, es distraída, es susceptible. De eso me acordé los otros días. Los distintos juicios de las personas sobre una misma situación. Yo me acuerdo que en una época eh, todas las cosas que me decían me importaban mucho, ¿no? Hicieran cosas malas, lloraba. Hicieran cosas buenas, me ponía pero re contenta. Y había personas que decían, qué sensibilidad exquisita que tiene esta mujer, realmente es muy sensible, una sensibilidad extraordinaria. Otros decían, es muy sensible, sí. Otros decían, es susceptible. Otros decían, se ofende por cualquier cosa, es una rayada o es una llorona. Y por ahí era la misma situación, ¿no? Y uno dice, bueno, es que son buenos, que son malos. En realidad no eran o personas buenas o personas malas. Sí eran personas que acostumbraban a hacer ese tipo de juicios, ¿no? Tanto unos como otros. Y también uno se pregunta, ¿cuál será la verdad de todos esos juicios? Si es que hay alguna, ¿no? Y ahí era el tema de la sensibilidad, ¿no? Como que a veces uno, digamos, exacerba su propia sensibilidad sin darse cuenta. Y después vienen los porrazos. Bueno, dejando ese tema de las emociones, el tema era de las neuronas espejo, que uno podía emular al otro, mejor dicho, que no es que uno lo podía emular, sino que hay unas neuronas que para saber lo que el otro, digamos, para conectarse con el otro, hacen lo mismo que está haciendo el otro. Es decir, es difícil esto porque uno dice, no es que uno está delante de otro y lo imita, sino que aparentemente es un, según yo entiendo, es un proceso escondido, un proceso interno.
porque a lo que se quiere llegar también no es a la parte externa de lo que hace el otro, sino a, digamos, lo que está pensando. La cuestión que pensaba, que bueno, que entonces uno siempre tiene que eh, detectar sus neuronas espejo. Y pensaba, bueno, el espejo, ¿no? Espejito mágico, el término espejo, eh, tiene algo de eje también, ¿no? O despejar, el espejo, Blancanieves, no sé, es lo mismo que pasaba con la gelatina, ¿no? A ver si hay neuronas gelatina.